La democracia es una forma de gobierno en la que cada 4 años se cambia de tirano. Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. Hoy, exploraremos los momentos cruciales de la vida de Lenin, desde su juventud y radicalización hasta su papel como líder de la Rusia soviética, y reflexionaremos sobre el impacto de su legado en la actualidad. Acompáñennos a explorar a través del tiempo mientras descubrimos quién fue realmente Lenin. Soy el Búho y empezamos. A 100 años de la muerte de Lenin, legado de un revolucionario y fundador de la Unión Soviética. En el centenario de su fallecimiento, recordamos a Lenin, un líder revolucionario cuyo impacto dejó una profunda huella en la historia del siglo XX. Desde su papel en la Revolución Rusa hasta la fundación de la Unión Soviética, Lenin se destacó como un arquitecto del socialismo y una figura clave en la configuración del curso político y social del mundo. Hoy vamos a contarles un poco de quién era Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. Juventud y radicalización. Nació el 22 de abril de 1870, en Simbirsk, una ciudad a orillas del río Volga, en Rusia. Su familia pertenecía a la clase media alta y gozaba de ciertos privilegios y comodidades. Sin embargo, su vida dio un giro significativo tras un evento trágico que dejó una huella imborrable en su ideología y determinó su futuro revolucionario. Y adoptó el seudónimo Lenin durante sus actividades revolucionarias, y este nombre llegaría a representar una de las figuras más influyentes en la historia moderna. La radicalización de Lenin comenzó a tomar forma después de la ejecución de su hermano mayor, Alexandr Ulyanov. Este evento tuvo lugar en 1887, cuando Alexandr fue condenado a muerte por conspirar para asesinar al zar Alejandro III. La ejecución de su hermano marcó profundamente a Lenin y tuvo un impacto duradero en su perspectiva política. Esta experiencia trágica contribuyó a forjar sus creencias revolucionarias y su rechazo hacia el régimen zarista. Lenin llegó a ver la lucha contra la monarquía como una lucha por la justicia y la liberación de las clases oprimidas. Así, la juventud de Lenin se caracterizó por la combinación de un entorno familiar privilegiado y las consecuencias de la represión política en Rusia. Estos elementos moldearon su identidad y le proporcionaron las motivaciones profundas que lo llevarían a desempeñar un papel crucial en la transformación política de Rusia y la creación de un Estado socialista. La tragedia personal que experimentó en su juventud se convirtió en un motor poderoso detrás de sus aspiraciones revolucionarias y de su compromiso con cambiar el curso de la historia de su país. Inicios políticos. Lenin se involucró en actividades revolucionarias desde una edad temprana. En 1887, su hermano fue ejecutado, y Lenin fue arrestado y exiliado a Siberia. Durante estos años, desarrolló sus ideas marxistas y se convirtió en un firme defensor de la revolución socialista. Después de la ejecución de su hermano Alexandr en 1887, Lenin se sumergió de lleno en actividades políticas y revolucionarias. Este trágico suceso marcó un punto de inflexión en su vida y consolidó su compromiso con la transformación radical de la sociedad rusa. Fue durante estos años turbulentos que Lenin comenzó su carrera política y se embarcó en un camino que lo llevaría a convertirse en una figura central en la historia de Rusia. Lenin fue arrestado poco después de la ejecución de su hermano y enviado al exilio en Siberia. Este periodo en Siberia no fue solo un castigo, sino también una oportunidad para Lenin de profundizar en sus estudios y desarrollar sus ideas políticas. Durante su tiempo en el exilio, Lenin se sumergió en la teoría marxista y se convirtió en un ferviente seguidor de las ideas de Karl Marx. La lectura de obras clave como El Capital de Marx y el Manifiesto Comunista influyó de manera significativa en la formación de las convicciones de Lenin. Adoptó una posición firme a favor de la revolución socialista y comenzó a desarrollar estrategias para llevar a cabo este cambio radical en Rusia. El exilio en Siberia también proporcionó a Lenin la oportunidad de establecer contactos con otros revolucionarios y socialistas. Durante esta época, se asoció con figuras como Julius Martov y Georgi Plejánov, quienes compartían su visión de un cambio revolucionario en Rusia. A medida que Lenin maduraba ideológicamente, se convirtió en un líder destacado entre los revolucionarios rusos. Su dedicación a la causa socialista y su habilidad para articular las teorías marxistas lo distinguieron como una figura prominente en el escenario político. Lenin estaba determinado a liderar la lucha contra el régimen zarista y a establecer un gobierno basado en los principios del socialismo. Estos primeros años políticos en Siberia y su participación en círculos revolucionarios marcaron el inicio de una carrera política que tendría un impacto duradero en la historia de Rusia y del mundo. Regreso a Rusia y Revolución de Octubre. En 1917, el escenario político y social de Rusia estaba marcado por la agitación y la insatisfacción generalizada. La participación rusa en la Primera Guerra Mundial, los problemas económicos y la creciente desconfianza hacia el gobierno provisional liderado por Alexander Kerensky crearon un caldo de cultivo para el cambio radical. Este fue el contexto en el cual Lenin, después de años de exilio, regresó a Rusia. Lenin retornó a Petrogrado, antigua San Petersburgo, en abril de 1917, tras la Revolución de Febrero que llevó al derrocamiento del zar Nicolás II y al establecimiento del gobierno provisional. La consigna principal de Lenin
en su regreso era la implementación de las ideas revolucionarias, expresadas en sus tesis de abril, que abogaban por la retirada de Rusia de la guerra, la transferencia del poder a los soviets, consejos obreros y la instauración de un gobierno socialista. La Revolución de Octubre, que tuvo lugar el 25 de octubre de 1917 según el calendario juliano, 7 de noviembre según el calendario gregoriano, fue el punto culminante de la agitación revolucionaria liderada por Lenin y los bolcheviques. Durante este evento, los bolcheviques, dirigidos por Lenin, tomaron el control de lugares estratégicos en Petrogrado, como el Palacio de Invierno. El golpe de Estado fue relativamente rápido y se llevó a cabo con el apoyo de los soviets y sectores descontentos de la sociedad. La Revolución de Octubre resultó en la caída del gobierno provisional y el establecimiento del poder bolchevique en Rusia. Este evento marcó el inicio de la Guerra Civil Rusa, con los bolcheviques, también conocidos como rojos, luchando contra fuerzas contrarrevolucionarias, blancas y otras facciones. La Revolución de Octubre tuvo implicaciones profundas para Rusia y el mundo. La creación del Estado soviético, liderado por los bolcheviques, representó un cambio radical en la estructura política y social de Rusia. Lenin se convirtió en el líder indiscutible y estableció un gobierno basado en principios socialistas, marcando el comienzo de la Unión Soviética y el surgimiento de una nueva era en la historia mundial. Líder de la Rusia soviética. Lenin asumió el liderazgo de la Rusia soviética después del éxito de la Revolución de Octubre en 1917. Su visión socialista y su determinación para transformar Rusia en un Estado socialista llevaron a la creación de un nuevo gobierno basado en los principios bolcheviques. Durante su mandato como líder de la Rusia soviética, enfrentó desafíos monumentales, especialmente durante la Guerra Civil Rusa, un conflicto que tuvo lugar entre 1918 y 1922. Liderazgo durante la Guerra Civil Rusa. La Guerra Civil Rusa fue un conflicto complejo y sangriento que involucró a varias facciones, incluyendo a los bolcheviques, rojos, fuerzas contrarrevolucionarias, blancas, nacionalistas y otros grupos. Lenin y los bolcheviques defendieron la Revolución de Octubre y su visión socialista contra estos opositores. Durante la Guerra Civil, Lenin lideró los esfuerzos para consolidar el poder bolchevique. Implementó políticas como la Guerra Civil del Comunismo de Guerra, que implicaba la requisición de alimentos y recursos para apoyar al Frente Rojo. Esta política, aunque contribuyó a mantener la lucha, también generó tensiones y conflictos internos. Lenin y Trotsky, originalmente un miembro del partido menchevique, se unió a los bolcheviques en 1917 bajo el liderazgo de Lenin. Durante la Revolución de Octubre, Trotsky desempeñó un papel destacado como presidente del Soviet de Petrogrado y como comandante del Ejército Rojo. Su habilidad organizativa y estratégica fue fundamental para el éxito de los bolcheviques en tomar el control del gobierno. La relación entre Trotsky y Lenin se caracterizó por una colaboración política estrecha en esos momentos cruciales. Lenin, reconocido por su agudeza política, apreció las habilidades de Trotsky y lo nombró comisario de Asuntos Exteriores en el gobierno bolchevique después de la Revolución de Octubre. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, surgieron tensiones entre Lenin y Trotsky en cuestiones políticas y de liderazgo. Estas tensiones se intensificaron durante la Guerra Civil Rusa y en debates sobre la dirección futura de la revolución. Lenin abogaba por la paz de Brest-Litovsk en 1918, un tratado que puso fin a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, mientras que Trotsky inicialmente se oponía a la idea. A pesar de estas diferencias, Trotsky finalmente se unió a la posición de Lenin y fue fundamental en la negociación del tratado. Después de la muerte de Lenin en 1924, las tensiones entre Trotsky y Stalin se intensificaron, y Trotsky fue eventualmente expulsado del Partido Comunista y exiliado. La lucha por la sucesión de Lenin y la consolidación del poder en la Unión Soviética llevaron a la marginación y eventual asesinato de Trotsky por agentes estalinistas en 1940 en México. Costo humano significativo. La Guerra Civil Rusa tuvo un impacto devastador en la población y la economía del país. Hubo escasez de alimentos, desplazamientos masivos y atrocidades cometidas por ambas partes. La brutalidad de la guerra y las medidas extremas tomadas por el gobierno bolchevique dejaron una marca indeleble en la historia rusa. Lenin, consciente de la necesidad de mantener el poder, tomó medidas drásticas, como la creación de la Checa, policía secreta, para sofocar la oposición. Aunque estas acciones fueron efectivas para asegurar la supervivencia del gobierno bolchevique, también contribuyeron a la creación de un clima de represión política y temor. Establecimiento de la Unión Soviética. A pesar de los desafíos y las luchas internas, Lenin logró consolidar el poder bolchevique y establecer la Unión Soviética en diciembre de 1922. La Unión Soviética, o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS, se convirtió en el primer Estado socialista del mundo, y Lenin se convirtió en el líder del nuevo Estado. Sin embargo, debido a su salud deteriorada, Lenin se retiró de la vida política activa en los últimos años de su vida. Este periodo
periodo también estuvo marcado por debates internos sobre el curso futuro del socialismo en la Unión Soviética. La muerte de Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, el 21 de enero de 1924, marcó el final de una era en la historia de la Unión Soviética y la Revolución Rusa. Su fallecimiento a la edad de 53 años dejó un vacío en la dirección del país y dio paso a una serie de eventos que darían forma al curso futuro de la Unión Soviética. Muerte y funeral. La salud de Lenin se había deteriorado en los últimos años de su vida. Un derrame cerebral que lo dejó parcialmente paralizado y con problemas de habla. Aunque trató de continuar su participación en la vida política, su capacidad se vio seriamente afectada. El 21 de enero de 1924, Lenin falleció debido a las complicaciones de un tercer derrame cerebral. El funeral de Lenin fue un evento de gran magnitud. Su cuerpo fue embalsamado y colocado en la Plaza Roja de Moscú, donde se construyó el mausoleo de Lenin. Esta medida, tomada contra la voluntad expresa de Lenin, quien había expresado su deseo de ser enterrado junto a su madre en San Petersburgo, simbolizó la permanencia de su figura como líder del Estado y del partido. El cuerpo de Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, fue embalsamado para preservar su cadáver y permitir que permaneciera expuesto al público en el mausoleo de Lenin, ubicado en la Plaza Roja de Moscú. Esta decisión fue tomada por el gobierno soviético como parte de un esfuerzo para mantener viva la imagen de Lenin como líder del Estado y del Partido Comunista, y para crear un símbolo duradero de la Revolución Rusa y el socialismo. El proceso de embalsamamiento de Lenin fue llevado a cabo por un equipo de científicos y expertos médicos, y se implementó con un alto grado de secreto. Los principales pasos del proceso fue extracción de órganos internos. Se extrajeron los órganos internos de Lenin, incluyendo el cerebro, los pulmones, el hígado y otros tejidos blandos. Este paso fue crucial para prevenir la descomposición y evitar la liberación de gases y líquidos que podrían haber afectado la apariencia del cuerpo. Inyección de soluciones conservadoras. Se inyectaron soluciones químicas conservadoras en la sangre y los tejidos del cuerpo. Estas soluciones tenían propiedades antibacterianas y antifúngicas y ayudaban a preservar la estructura celular y prevenir la descomposición. Tratamiento químico. Se aplicaron soluciones químicas adicionales sobre la superficie del cuerpo para fortalecer y preservar la piel, así como para prevenir la deshidratación. Colocación en un ataúd especial. Después de completar el proceso de embalsamamiento, el cuerpo de Lenin fue colocado en un ataúd de cristal y metal especial diseñado para exhibirlo al público. Este proceso de embalsamamiento fue realizado por primera vez poco después de la muerte de Lenin en 1924 y ha requerido mantenimiento y ajustes periódicos a lo largo de los años para asegurar la preservación continua del cuerpo. Aunque el mausoleo ha sido objeto de debate y controversia, el cuerpo de Lenin sigue siendo un lugar de peregrinación para algunos y un símbolo de la era soviética. Legado y controversias. El legado de Lenin ha sido objeto de debates y controversias desde su muerte, reflejando la complejidad de su papel en la historia. Por un lado, muchos lo ven como el arquitecto de la Revolución de Octubre y un líder que intentó implementar las ideas socialistas en un contexto extremadamente desafiante. Su papel en la creación de la Unión Soviética y su intento de establecer una sociedad basada en los principios del socialismo marcaron un capítulo significativo en la historia mundial. Por otro lado, Lenin también es criticado por la represión política y la creación de un régimen autoritario. Durante su liderazgo, se establecieron instituciones represivas como la Checa y se tomaron medidas que limitaron la libertad política y la diversidad de opiniones. La guerra civil rusa y las políticas como el comunismo de guerra dejaron cicatrices profundas en la sociedad. El culto a la personalidad alrededor de Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, fue un fenómeno significativo en la Unión Soviética después de su muerte. Este culto se manifestó en varios aspectos, siendo uno de los más destacados la preservación de su cuerpo mediante el embalsamamiento y su exhibición en el mausoleo de Lenin en la Plaza Roja de Moscú. Creación del culto a la personalidad. Después de la muerte de Lenin en 1924, la dirección soviética, liderada por José Stalin, inició un proceso para consolidar el legado de Lenin y fortalecer la identidad y la unidad en torno al Partido Comunista y al Estado. Esto llevó a la creación de un culto a la personalidad que glorificaba la figura de Lenin como líder supremo y guía del socialismo. Ritualidad y simbolismo. La exhibición del cuerpo de Lenin se convirtió en un ritual que formaba parte de eventos oficiales y celebraciones soviéticas. La Plaza Roja se convirtió en un lugar de peregrinación, donde ciudadanos soviéticos y visitantes extranjeros acudían para rendir homenaje al líder fallecido. La solemnidad del mausoleo y la cuidada preservación del cuerpo contribuyeron a la percepción de Lenin como una figura eterna y trascendental. Desarrollo del culto a lo largo de los años. A pesar de los cambios políticos y sociales en la Unión Soviética a lo largo de las décadas, el culto a la personalidad de Lenin persistió. Incluso después de la desintegración de la Unión Soviética en 1991, el mausoleo ha continuado siendo
un sitio de interés histórico y turístico, aunque con ciertos debates y discusiones sobre su relevancia. El culto a la personalidad de Lenin representa un capítulo importante en la historia soviética y refleja cómo el poder político buscó consolidar su autoridad a través de la veneración de un líder revolucionario, convirtiéndolo en un símbolo central de la identidad socialista. Las controversias en torno al legado de Lenin persisten hasta hoy. Algunos lo ven como un líder visionario que luchó por la justicia social, mientras que otros lo condenan por las consecuencias negativas de sus políticas. Su figura sigue siendo un objeto de estudio en la historia, la política y la filosofía, y su influencia perdura en el pensamiento político y social del siglo XX. Su influencia en el devenir de Rusia y en la configuración del socialismo como una fuerza dominante es innegable, pero también plantea preguntas cruciales sobre las consecuencias no previstas de tales transformaciones. La conexión entre Lenin y su sucesor, José Stalin, es un tema complejo y debatido. Si bien Lenin sentó las bases para la Unión Soviética, su liderazgo autoritario y la creación de instituciones represivas como la Checa generaron un ambiente propicio para el desarrollo de un régimen más opresivo bajo Stalin. La centralización del poder y la eliminación de disidencias durante el gobierno de Lenin crearon un precedente que Stalin intensificó. Aunque Lenin buscaba instaurar el socialismo y liberar a las clases oprimidas, su enfoque autoritario dejó una impronta que permitió a Stalin consolidar un régimen aún más totalitario. Esto destaca la complejidad de la política y cómo las decisiones bien intencionadas pueden, con el tiempo, desviarse hacia consecuencias negativas. La historia de Lenin nos insta a reflexionar sobre la necesidad de equilibrar las aspiraciones ideológicas con una comprensión profunda de las realidades políticas y sociales. La rapidez con la que se pueden eliminar las libertades en nombre de la seguridad y la estabilidad subraya la importancia de abordar las transformaciones sociales con precaución y una visión crítica. La vida de Lenin, con todas sus complejidades, nos recuerda que la construcción de un futuro más justo y equitativo requiere no solo la búsqueda de ideales, sino también una cuidadosa consideración de los métodos utilizados para alcanzarlos. Esto es todo por ahora. Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales para descubrir más datos interesantes, historias, filosofía, ciencia. No olvides seguir el búho y exploremos juntos la cultura y el arte. Gracias por ver el video.